En este particular momento, la economía internacional, de la que dependemos de forma fundamental, tiene, yo diría que hay tres grandes regiones que son claves y cada una de ellas con su particular característica. Primero, esta gráfica que ustedes pueden ver ahí es una gráfica que computa el JP Morgan, resume la coyuntura global del sector manufacturero. 50 es equivalente a neutro, arriba de 50 significa expansión, abajo de 50 significa contracción. Como pueden observar, hemos tenido la típica desaceleración del verano, es decir, ya en los últimos 3 años se ha vuelto un patrón recurrente, que la economía global se afloja en el verano, y sin embargo, como ustedes pueden ver, los últimos 2 reportes han regresado el indicador manufacturero a la región neutra. Es decir, hemos tenido un verano con crecimiento muy flojo en todo el mundo y hacia la medida que nos vamos acercando a la parte final del año y entrando al invierno, la economía a nivel global ha vuelto a fortalecerse. Ahora, hay 3 grandes regiones en este momento. Tenemos China y los mercados emergentes, Europa y la eurozona, Estados Unidos. Son básicamente las 3 referencias. Los de la que viene, por favor. China. China, durante el año 2012, realizó una transición política muy importante. Es decir, como ustedes saben, China es un gobierno autoritario, pero institucionalizado. Donde en el mes de octubre y noviembre hubo un traspaso de liderazgo en el Partido Comunista que se va a convertir en un traspaso en el Ejecutivo. En marzo de 2013 habrá nuevo presidente y nuevo primer ministro en China. Al mismo tiempo, China ha lidiado con la crisis financiera y económica que se desató en Wall Street en el año 2008 y bueno, ha mantenido a la economía creciendo. Los últimos 30 años el crecimiento de China ha sido superior al 10%. Entonces, hacia adelante, China enfrenta 3 grandes retos. Primero, el cambio, la transición política hacia una nueva generación de líderes, la cual ya ocurrió a nivel del Partido Comunista y el próximo año ocurrirá a nivel del gobierno. Segundo, la transición económica. China ha dejado de ser un país de ingresos muy bajos para convertirse en un país de ingresos medios. Y existe un tema que los economistas hemos analizado que se llama la trampa de los ingresos medios. Es decir, normalmente los países que tienen un nivel de ingreso per cápita muy bajo suelen crecer a tasas aceleradas en la medida que introduzcan reformas. ¿Por qué? Porque es muy fácil lograr el crecimiento simplemente reorganizando la actividad económica. Posteriormente, que el Producto y partiendo de un nivel muy bajo. En la medida que el Producto Interno Bruto per cápita se acerca a los $10.000 per cápita, comienza a ser más difícil en el margen generar crecimiento extra. Y muchas economías de América Latina, incluyendo México, Brasil, pues ya llegaron a esos niveles de los $10.000 per cápita a finales de los años 70. Y a partir de ahí se han estancado y todavía estamos en esos mismos niveles. Entonces, mucha gente mecánicamente ha proyectado que en China ocurrirá lo mismo. Es decir, que en la medida que China se acerca ya a los $10.000 per cápita, anda alrededor a PPP de los $7.000 a $8.000, pues China ya no podrá crecer a 12, 13, 14%, posiblemente tendrá que crecer al estilo latinoamericano, y además estaban pronosticando de que China, en esa transición del alto crecimiento al bajo crecimiento, tendría una crisis financiera. Esa es la gran hipótesis de la que se trabajó todo el año, y la realidad es que China, contra todo pronóstico, ha logrado estabilizar el barco. Es decir, la economía se ha desacelerado, el crecimiento económico proyectado para China este año es cercano al 8%, entre el 7.5 y 8%, ya no 12%, y muy probablemente China va a seguir el camino de Corea, de Taiwán, de Singapur y no el de México y de Brasil. Es decir, va a poder seguir creciendo de forma significativa, aun cuando se vuelva un país de ingresos medios,
pero ya no a tasas de 2 dígitos y ya no a tasas cercanas al 11-12%. Nosotros pronosticamos que China podrá estabilizar su crecimiento en el orden del 7 al 8% durante los próximos 15-20 años. Lo cual es muy bueno para una economía del tamaño de la China, que representa 1.4 a 1.000 millones de personas. Entonces, la coyuntura en particular, ustedes lo pueden ver, la primera parte del año fue de drástica desaceleración y la parte final del año comienza China a estabilizar, y lo cual significaría que si China logra realmente estabilizar el barco y estabilizar el crecimiento en una región de 7-8%, pues China es el motor principal detrás del mundo emergente. Entonces esa es la tercera parte de la economía mundial, muy probablemente va a seguir creciendo durante los próximos 2-3 años. Entonces esa es parte de nuestro modelo, de nuestra hipótesis, de que finalmente China estabilizará la tasa de crecimiento, y alrededor de China, pues los países que giran alrededor de China, como Brasil, Sudamérica, todos los países emergentes de Asia, pues lograrán tasas de crecimiento en el orden del 6% promedio del próximo año. Hacia adelante. Este otro indicador es lo mismo para el caso de China, muestra exactamente la misma historia. Vamos a la que viene. Aquí tenemos entonces la región europea. Decir algunas palabras. Bueno, la región europea es claramente en este momento el enfermo del mundo, ¿no? O sea, aquí vemos también un indicador similar al que le presenté hace un rato. Es un índice del sector manufacturero, pero de la eurozona. Y ustedes pueden ver cómo hay una caída sustancial y el índice todavía se mantiene por debajo de 50, lo cual sugiere que si bien la intensidad de la recesión europea comienza a amainar, hacia los próximos 5 o 6 meses Europa seguirá en recesión. La que viene, ahí lo podemos ver país por país, con excepción de Irlanda, que parece estar dejando atrás la recesión. Todos los países tienen un indicador por debajo de 50, lo cual sugiere que todos van a seguir todavía con tasas de crecimiento negativas en el sector manufacturero, y muy probablemente con crecimientos muy pequeños o cercanos a cero y negativos en la periferia, en toda la eurozona. ¿Qué esperamos entonces para Europa, que es la tercera parte de la economía mundial? Pues esperamos que durante el 2013 el crecimiento sea más o menos en un rango entre el 0 y el menos 0.5% para toda la región, con tasas de crecimiento de menos 1,5% en la zona periférica, en España, en Italia y Grecia. Eso es el escenario. Entonces, somos relativamente optimistas sobre el mundo emergente, sobre China, y relativamente pesimistas sobre la eurozona. ¿Qué bien? Entonces vamos a concentrarnos fundamentalmente en los Estados Unidos, que para nosotros es la referencia básica, nuestro vecino, y el destino principal de nuestras exportaciones y la fuente principal de las inversiones, tanto financieras como de inversión extranjera directa hacia el país. Entonces, para los Estados Unidos estamos proyectando que el crecimiento durante el año 2012, que está por acabar, habrá sido 2.3% de crecimiento. Y hacia el año 2013 pensamos otra vez que será 2.3% de crecimiento. Es decir, el crecimiento parece estable, pero ha tenido fluctuaciones importantes. Por ejemplo, comienza muy fuerte en la primera parte del año, se afloja en el verano, vuelve y gana fuerza en la parte final del año. O sea, tenemos fluctuaciones cíclicas de corta duración dentro del año, pero más o menos las tasas de crecimiento promedio post-recesión se han estabilizado alrededor del 2.3%. Estimamos que la inflación no es un problema, la inflación está totalmente bajo control. La Reserva Federal ha adoptado explícitamente una meta de inflación del 2%. Estamos proyectando una inflación del 1.7% este año y 1.9% el próximo año. Veamos rápidamente algunas láminas. Aquí vamos a presentar un indicador similar al que vimos ya para Europa y para China, y para la economía mundial. Es el ISM, es un PMI, un índice manufacturero. Y aquí lo que vemos es en Estados Unidos la misma historia. La economía en el verano se aflojó, cayó por debajo de 50, logró recuperarse entre septiembre y octubre, y ahorita acaba de salir el nuevo dato, salió este lunes, y aparentemente el sector manufacturero ha retrocedido en los Estados Unidos. ¿A qué se debe este retroceso?
el cual viene como una sorpresa en un contexto donde en general las cifras más recientes de los Estados Unidos muestran una economía en recuperación. Básicamente tiene que ver con el tema llamado fiscal cliff o el llamado precipicio fiscal. Se apagó el micrófono, disculpe. Creo que se le acabó la pila. Pero se puede escuchar así o necesita que tenga... No, necesitamos el micro. Necesitamos el micro. No, necesitamos el micro para poder tener el audio. Seguimos. Entonces, platicábamos de los Estados Unidos, el cual venía mostrando una consistente recuperación en los últimos meses, y la cifra de esta semana nos remite para un deterioro no esperado en el sector manufacturero de los Estados Unidos, el cual atribuimos fundamentalmente a una caída en los pedidos industriales. Y esta caída en los pedidos industriales lo estamos atribuyendo pues a la incertidumbre que está generando en las empresas el tema llamado fiscal cliff o llamado el precipicio fiscal, que es el tema principal en el muy corto plazo, el gran evento, el que tendrá que resolverse y al cual estamos pendientes. Rápidamente, ¿en qué consiste el fiscal cliff? Bueno, es una cuestión que está incorporada en las leyes de los Estados Unidos. Hace un año y medio se negoció en los Estados Unidos lo que se llamó el debate del límite de la deuda. ¿Se acuerdan? Estados Unidos estuvo en el verano del 2011, Obama negoció con el Partido Republicano un acuerdo que finalmente se cayó, no se logró un paquete fiscal que mantenga las finanzas públicas norteamericanas en una zona de solvencia, y lo que se decidió fue darse un año y medio para renegociar un gran acuerdo. La fecha de vencimiento de ese plazo para renegociar el gran acuerdo vence el 31 de diciembre. Como un mecanismo para forzar que haya un acuerdo en esta negociación, se creó una ley de responsabilidad fiscal que ejecuta de forma automática una serie de ajustes en el lado del ingreso y en el lado del gasto. Por ejemplo, los Estados Unidos viven en este momento con un régimen de impuestos sobre la renta fundamentalmente que es de carácter transitorio, porque desde el año 2001 y el 2003 la administración Bush introdujo una reducción en las tasas marginales de impuestos, las cuales están vigentes y se han venido extendiendo año tras año como consecuencia de la recesión. Ahora, si no hay acuerdo, el 1 de enero las tasas de impuestos regresan a sus niveles normales. Es decir, no hay que hacer una iniciativa para aumentar impuestos, simplemente regresan a sus niveles normales. Ahora, este incremento automático en impuestos equivale a algo así como 600 mil millones de dólares, aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto. Y más o menos significaría un incremento en la carga fiscal por familia equivalente al 20% de la carga fiscal actual. Los cálculos que se han hecho, imagínense, simplemente no hay que ser genio para calcularlo, que si tú le pones un ajuste de 4% del Producto Interno Bruto a través de un aumento de impuestos, en una economía que crece al 2.2, 2.3%, se la va a mandar directamente a la recesión. Adicionalmente a los aumentos automáticos de impuestos, hay programada una consolidación fiscal por el lado del gasto. Es decir, entrarían en efecto unas guillotinas que recortan el gasto discrecional militar y no militar aproximadamente en otros 300 mil millones, entre 200 y 300 mil millones de dólares por año. Así que si se ejecutaran lo que hoy está puesto en las leyes, Estados Unidos estaría el próximo año en recesión. Y más o menos la Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos ha calculado que la economía norteamericana, en caso de que se ejecutaran estas medidas, estaría
registrando una tasa de crecimiento de -1 a -2% durante el primer semestre y una tasa de crecimiento cero en el segundo semestre, y el crecimiento en todo el año andaría rondando entre 0 y -1. Okay. Esto es gravísimo, no solamente para los Estados Unidos, sino también para México. Un escenario como este, al mismo tiempo que tenemos al 30% del mundo en recesión, pues inevitablemente haría que también esta recuperación que se está dando en China, pues también terminara colapsándose. Porque China es una economía donde las exportaciones representan el 50% del Producto Interno Bruto. Y más o menos la mitad de las exportaciones, más o menos un poquito más, menos de la mitad, van hacia Europa y un poquito menos de la mitad van hacia los Estados Unidos. Entonces, si Europa está en recesión y Estados Unidos está en recesión, pues no hay que darle muchas vueltas de que China entraría no en recesión, pero sí en una grave desaceleración el próximo año, y tendríamos entonces un episodio de recesión global que para la economía mexicana sería un escenario muy, muy malo. En ese escenario, desde ahorita en adelante, nosotros pronosticamos que la recesión no sería tan intensa como la del año 2009, pero sí llevaría a México pues, a pasar de una tasa de crecimiento entre el 3 y el 4% a que el crecimiento máximo que pudiera alcanzarse el próximo año no sería superior al 2%. En ese escenario que sucediera el fiscal cliff. Es decir, México lo máximo que podría aspirar a crecer es cerca del 2%. Ahora, la buena noticia es que pensamos que eso no va a pasar. Es decir, no creemos que se vayan a ejecutar una consolidación fiscal así de brutal en los Estados Unidos, es decir, que vaya a haber un recorte de gasto público de ese tamaño y un aumento de ese tamaño en las tasas de impuestos. Sin embargo, como ustedes saben, pues estamos en este momento, después de la reelección del presidente Obama, pues una negociación de alto impacto entre el Partido Republicano, el Partido Demócrata y la administración Obama. Es un juego de gallinas, es un chicken game donde cada quien oculta sus cartas y donde cada quien tiene la amenaza de que, bueno, pues si no me das lo que yo pido, pues que sea y que venga la catástrofe porque tú vas a ser el responsable. Ese juego ya se jugó hace 1 año y medio y lo ganó el Partido Republicano. Esta vez lo quieren volver a jugar, pero yo creo que la tienen perdida. El presidente Obama tiene ganado el juego. La diferencia fundamental es una diferencia filosófica. ¿Un estado más grande o un estado más pequeño? El tema, una vez que se dé un acuerdo sobre si el estado debe valer 23% del PIB como vale actualmente, o debe valer 20% del PIB como quiere el Partido Republicano, una vez que se resuelva el tamaño que debe tener el gobierno, el problema fiscal se resuelve por sí solo. Si el Estados Unidos sería hacia adelante un país de 19 a 20% del PIB de gasto público, no hay que aumentar impuestos. La misma estructura actual de impuestos puede financiar este tipo de gasto. Pero esto significaría una redefinición importantísima de la cobertura de los programas sociales. Significaría una redefinición de los programas de ayuda médica, de seguro médico y de salud, que son programas que el Partido Demócrata defiende. Si Estados Unidos va a ser una sociedad que gaste cerca del 22-23% del PIB, la actual estructura fiscal no alcanza. Y la deuda pública está ya en una trayectoria insostenible. Y se requerirían, pues, aumentos de impuestos importantes. Se sabe más o menos que lo que está en disputa son $2 trillones en consolidación fiscal durante los próximos 10 años. Entonces, de un lado se tendrá que dar el acuerdo. Obama dice, vamos a consolidar con un enfoque balanceado, fundamentalmente a través de aumentos de impuestos y algo de reducción de gasto. El Partido Republicano dice, ha cambiado su actitud, antes decía 0 aumentos de ingresos, ahora dice, sí estamos dispuestos a otorgar aumentos de ingresos a través de una reforma fiscal que reduzca las deducciones, pero el grueso del ajuste se tiene que hacer a nivel del gasto. Entonces, ahí están las dos posiciones enfrentadas. Yo creo que en los próximos días va a emerger una solución, porque el Partido Republicano necesita ya, vamos a decir,
El problema para ellos no es si van a ganar o van a perder, lo van a perder. El problema para ellos es a qué costo, perder con el menor costo posible. Pero siempre existe la posibilidad de que haya un accidente y que nos vayamos hasta el último minuto y que la última semana del año y la primera semana de 2013 estemos en medio de una turbulencia política y financiera de gran magnitud. ¿Por qué? Porque si el Partido Republicano no cede, y Obama ha calculado que, y las encuestas así lo dicen, que esta partida la tiene ganada, pues le convendría llegar al límite, a la primera semana de enero, para obligar al Partido Republicano a aceptar términos que hoy son inaceptables. Es decir, la estrategia de Obama es muy clara, tiene una solución de repuesto. Si no hay acuerdo, el 1 de enero suben los impuestos para todas las familias norteamericanas. Y al mismo tiempo sometes un proyecto de ley que le reduce los impuestos a todos menos al 2% superior de ingresos. Y pones a los republicanos entonces en un dilema. Si aceptan que todo el mundo pague mucho más para proteger al 2% de la población, o bloqueando entonces el proyecto de ley de Obama, o tienen que pasar el proyecto de Obama como la solución menor, es decir, diciendo, ¿sabes qué? No pudimos defender a todos, pero por lo menos el 98% no va a pagar más impuestos. Entonces, esa es la solución. Por eso yo pienso que el fiscal cliff en términos económicos no será un gran problema, porque se va a resolver ahorita o se va a resolver en la primera semana de enero. Solo que el lidiar con el asunto está ya generando una desestabilización en los mercados, está haciendo que muchas empresas pospongan los planes de contratación y de inversión, y seguramente pues el mercado estará turbulento. Entonces vamos a un camino de pronóstico reservado, donde seguramente va a haber muchísima incertidumbre alrededor de este tema, pero mi apuesta y lo que está en nuestro pronóstico es que de una manera u otra esto va a ser resuelto en las primeras semanas de enero. Yendo hacia adelante, Tere, por favor, vamos a adelantarnos, vamos a irnos a México rápido, para ya platicamos de Estados Unidos, vamos a México. Vámonos. Ok, entonces, antes de ir a los detalles de México, ustedes tienen una presentación con bastante detalle. Yo diría que el fiscal cliff es un gran tema, es de esos temas que generan lo que se llaman riesgos extremos, es decir, la probabilidad de que ocurra es baja, pero puede tener un alto impacto si no se encuentra una solución. El tema es más en el terreno político. Yo pienso que la elección parcialmente lo resolvió. Yo creo que se pusieron sobre la mesa los dos proyectos, el proyecto republicano de Romney y el proyecto de Obama, y de alguna forma, aunque no fue totalmente contundente, el presidente Obama tiene un mandato para buscar un estado con una mayor cobertura social, y eso pues inevitablemente tiene que pagarse con mayores impuestos. Entonces yo creo que este tema se va a resolver. Fuera de esto, déjenme decir lo siguiente. Estados Unidos está en una recuperación no estándar. Normalmente, y eso tal vez explica por qué el presidente Obama logró la reelección a pesar de que la tasa de desempleo está cercana al 8%, algo sin precedentes desde la Gran Depresión. Normalmente las recesiones son eventos dramáticos y de baja duración. O sea, una recesión normalmente en Estados Unidos tiene una duración de un año. Y luego la recuperación es rápida. Esta vez, esta recesión de la que estamos saliendo duró casi un año, 8 meses, y la recuperación posterior ha sido muy lenta. Hay unos economistas que han escrito un libro donde demuestran que todas las recesiones que se originan y que terminan quebrando al sector financiero generan una fase de recuperación que alcanza 10 años. Y han estudiado crisis financieras en los últimos 500 años de la economía capitalista y han llegado a esa conclusión, que cuando quiebra el sector financiero, el sistema se tarda un periodo muy largo para recuperarse a los niveles posteriores. Estados Unidos ya han transcurrido cerca de 4 años desde que terminó la recesión. Entonces,
Y la economía apenas está creciendo al 2%, 2.2, 2.3, que es apenas la tasa de crecimiento potencial. El patrón estándar sería que Estados Unidos debería estar creciendo, dado que se ha abierto una brecha del producto enorme, dado que la inflación es muy baja. Estados Unidos debería estar creciendo en estos momentos cerca de 4,5%. No es el caso, debido a que esta recesión quebró al sistema financiero. Ahora, los próximos 4 años, desde mi punto de vista, van a ser para Estados Unidos mucho mejores que los últimos 4. Y eso es importante para la administración del presidente Peña Nieto. O sea, creo que Peña Nieto va a recibir una economía norteamericana mejor que la que tuvo la última administración. Esto no quiere decir que estén pronosticando un boom o un auge. Simplemente pienso que los desequilibrios en Estados Unidos se han venido resolviendo poco a poco. Por ejemplo, el sobreendeudamiento de las familias se ha resuelto en parte. Las familias han regresado a un nivel de endeudamiento en relación a su ingreso disponible similar al que se tenía antes de la burbuja de crédito. Los bancos norteamericanos gozan de buena salud, es decir, están bien capitalizados, carteras son sanas y ahora están mejor regulados. El sector de la vivienda y de la construcción de bienes raíces, que es un sector fundamental en la creación de empleo y de dinámica económica y que quebró, pues hoy ya se ha recuperado y está en fase de volver a contribuir de forma positiva al crecimiento económico. Entonces, la banca ya trabajando, está lejos de estar en las condiciones que estaba antes, pero básicamente porque no tiene clientes, no porque tenga un faltante de liquidez o una faltante de recursos. Pero la banca comercial, vamos a decir que se ha restablecido. El sector de la construcción está en vía de restablecerse. Y las familias han cortado el sobreendeudamiento que tenían hace 4 o 5 años. Entonces, en este contexto, más un crecimiento en el orden del 7-8% en la segunda bloque económico del mundo, que son los mercados emergentes, particularmente China, yo creo que el intercambio entre China y los Estados Unidos es suficiente para mantener a la economía mundial creciendo a un ritmo cercano al 3%. Este es nuestro escenario básico. En términos de política monetaria, consideramos que la Reserva Federal mantendrá la postura que ha mantenido en los últimos años, es decir, tasas de interés cero y políticas cuantitativas de expansión, con la intención de garantizar, fortalecer el ritmo de recuperación de la economía. Prevemos que la Reserva Federal, como lo ha dicho, mantendrá tasas de interés cero por lo menos hasta mediados del año 2015. Entonces, hablamos de México en este contexto. Primero, México tiene, pues, en nuestro pronóstico hay 2 tipos de ejercicios. Uno es, pues, aunque el nuevo gobierno llegara y hiciera todo lo que está en el pacto que acaba de firmarse, pues la tasa de crecimiento del país no va a surgir de forma espontánea a crecer a 5%. El tema del crecimiento sostenido al 5% que se plantea como meta del gobierno es un tema no de naturaleza macroeconómica, no es un problema de política monetaria ni de política de manejo del déficit ni de la deuda, es un problema de tipo estructural, como vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, ¿dónde estamos? Si quieren con la que viene. Aquí tenemos una gráfica que presenta lo que los economistas llaman la brecha del producto. Es decir, ¿dónde está el nivel de actividad económica del país, es decir, el Producto Interno Bruto, comparado con el nivel potencial del Producto Interno Bruto del país? Entonces, como ustedes pueden ver, esa caída brutal que está ahí en el año 2009 es la recesión. La recesión que inició en Estados Unidos y se extendió como fuego por todo el mundo, le generó a México una caída brutal en la tasa de crecimiento que generó una brecha del producto de 8% del PIB. Entonces, desde el año 2009 y finales de 2009 y principios de 2010, la economía mexicana ha estado en recuperación. Creció 5% en el año 2010, creció 4% en el año 2011 y crecerá este año cerca del 3.8%. ¿Por qué hemos logrado crecer relativamente de forma elevada? Esas tasas para México son muy altas. Bueno, la razón es porque había capacidad ociosa en la economía. Es decir,
La brecha del producto nos permite tener una tasa de crecimiento más alta de la que es el potencial de la economía mexicana mientras se cierra la brecha. ¿Dónde estamos en este momento? Pues estamos en un momento donde la brecha prácticamente se ha cerrado. ¿Sí? Esa es la opinión del Banco de México, esa es la opinión nuestra en base a nuestro modelo. Es decir, en términos de Producto Interno Bruto, hemos regresado al potencial de la economía mexicana. Tal vez, esto no es totalmente preciso, brecha del producto muy difícil de medir. Tal vez, como lo muestra la gráfica que viene, aquí vemos la tasa de desempleo. Ahí estamos poniendo dos niveles, la tasa de desempleo tal como está y la tasa de desempleo que consideramos de equilibrio de la economía mexicana. Si bien la brecha del producto se ha cerrado, ustedes pueden observar que la tasa de desempleo todavía anda alrededor del 5%, cuando la tasa de desempleo que calculamos de equilibrio para la economía mexicana es cercana al 3.9%. Es decir, calculamos que todavía, como legado de la crisis, México tiene un desempleo que es 1% más alto que el que deberíamos tener en condiciones normales. Entonces, las dos medidas, la brecha del producto y la tasa de desempleo, nos sugieren que la economía mexicana tiene todavía algo de capacidad ociosa, pero no mucho más. ¿Por qué es importante esto? Porque en términos, al menos que venga un cambio en la parte estructural de la economía, pues si la brecha del producto ya se cerró o está cerca de cerrarse, el crecimiento económico de los próximos años no podrá superar sustancialmente el crecimiento potencial del país, sin que comiencen a generarse presiones inflacionarias y desequilibrios en muchas partes de la economía mexicana. Es decir, estas últimas tasas de crecimiento de Calderón, de 5, 4, pues no son repetibles, no son consecuencia de nada que se ha hecho extraordinario, no es producto de un cambio estructural de México, simplemente es recuperación del terreno perdido en la recesión. Y ya se recuperó. De aquí en adelante viene la realidad. Y ahora, ¿cuál ha sido la realidad? La realidad es que en los últimos 12 años la economía mexicana solo ha crecido al 2%. Dale hacia adelante y yo digo, entonces, la que viene. Okay. Mira la realidad. Vamos a ponerlo. ¿Hay otra? La que viene. La otra. No, entonces de regreso. Esa, la anterior a esa. Es una tabla. Veamos la realidad. Aquí vamos a presentar el crecimiento de la economía mexicana en términos per cápita, es decir, no en términos absolutos, sino por persona, ¿no? Entonces vemos, entre el año 1990 y el 2012, la economía mexicana ha crecido 0.8%, promedio anual por persona. El crecimiento poblacional en ese periodo ha sido del 1.2%, el crecimiento de México es 2%. Entre el año, y es interesante entonces ver lo siguiente, los países desarrollados, es decir, los países como Estados Unidos, Europa, en ese mismo periodo han crecido 0.8%, es decir, hemos estado creciendo en los últimos 20 años, hemos estado creciendo a la misma tasa a la que crecen los países desarrollados. Pero hay una diferencia. México es un país que tiene un per cápita de $10,000 contra 40, 45,000 de los países desarrollados. Si tendríamos, para poder cerrar la brecha con los países desarrollados, tenemos que estar creciendo 2 o 3 veces la velocidad que ellos crecen. Y lo mejor que hemos hecho en los últimos 20 años es crecer igual en términos per cápita. En cambio, los países emergentes, fundamentalmente influenciados por China, India, han crecido del orden del 3.4%. Y mira, interesante, América Latina en este mismo periodo ha crecido 1.2%. Ahora, esos son crecimientos promedios. Lo preocupante para México no solamente es que hemos crecido poco, sino que el crecimiento ha sido declinante. Por ejemplo, entre el año 90 y el 2000, las administraciones priistas, el crecimiento fue per cápita 0.9. Y el crecimiento en el año 2001 al 2012, apenas el 0.6% per cápita. Para que veamos una idea, cuando una economía crece al 0.6% per cápita, para duplicar el nivel de ingreso del país, se requieren algo así como 120 años, más o menos. Más o menos. O sea, para cambiar a México a un país de los 20,000 millones de dólares o 24,000 millones de dólares,
necesitamos 120 años, ¿no? Entonces, desde luego, cuando un país crece en el orden de 3, 4%, 5% per cápita, en cada 20 años duplica el nivel de vida. Entonces, ese es el gran reto hacia adelante. Es decir, primero hemos crecido poco, cuando nos comparamos internacionalmente, pero peor que eso es que el crecimiento no ha sido estable, sino que hemos tenido un crecimiento más o menos aceptable en los primeros, entre el año 90 y el 2000, y a partir de ahí lo que hemos tenido es un crecimiento realmente mediocre, solamente de 2% en términos absolutos y de apenas el 0.6% en términos per cápita. Entonces, hacia adelante, ahí lo podemos ver de forma gráfica. Básicamente replicando lo que hacen los países muy ricos, pero si nos comparamos incluso con la región de América Latina, nos han dejado atrás. ¿Quiere tener de regreso para la revés donde estábamos? Mira América Latina. América Latina ha logrado crecer, fíjate, entre el 90 y el 2000 crecían 0.6 y entre el 2000 y el 2012, cuando México se desplomó, América Latina ha comenzado a crecer al 1.7%. Es decir, México es de los países de América Latina, de los grandes, de los significativos, el país con el peor desempeño relativo. Hacia adelante. Hacia adelante. Y eso en gran parte, ¿por qué? Y ese yo creo que es el gran reto. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de un país? Al final, la tasa de crecimiento de un país, la que es sostenible a largo plazo, es la composición, es la suma de dos cosas. ¿Cuánto crece la fuerza laboral? ¿Y cuánto crece la productividad multifactorial de la economía? Ese es el crecimiento de un país. El crecimiento de la fuerza laboral es un tema demográfico y donde México tiene excelentes condiciones por el llamado bono demográfico. El famoso bono demográfico que México está tirando a la basura es que hoy la población general crece al 1% y la fuerza laboral crece al 2.5%. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una población pobre. Por eso no va a durar siempre. Este es el momento para que México acelere su ritmo de crecimiento. Ahora, si la población crece al 2.5%, entonces, ¿cuánto puede crecer México? Pues 2.5 más la productividad de la economía. Eso es. Entonces, históricamente, antes de los gobiernos democráticos, México solía tener un crecimiento de productividad de la economía del 1%. Así que, si nosotros hiciéramos un cálculo mecánico, diríamos, bueno, dado que la población en edad de trabajar crece al 2.5 y la productividad crece al 1, entonces México hacia adelante pudiera crecer 3.5% de forma sostenida. Pero hay otro elemento en la ecuación del crecimiento, la inversión. A corto plazo y a mediano plazo la inversión puede jugar un papel importante, no así a muy largo plazo. Entonces, si quisiéramos crecer al 5, como ha dicho el nuevo gobierno, ¿qué se requiere hacer? Más allá de las cosas macro. O sea, lo que se requiere es lo siguiente: hacer que la productividad total de los factores en México crezca al 1%, con la población en edad de trabajar creciendo al 2.5, eso nos da 3.5. Así que para lograr el 5 hay que hacer algo más. Y ese algo más es invertir más dinero en la economía. ¿Cuánto más? Ya lo hemos calculado en base a un modelo que hemos publicado en un paper reciente sobre el crecimiento de los estados en México. Nosotros hemos calculado con números, ya, con elasticidades, que México necesita invertir más o menos unos 70, 80 mil millones de dólares adicionales en inversión fija bruta, todos los años, aparte de hacer reformas que permitan que la productividad crezca al 1%, para que entonces una fuerza laboral que crece al 2.5%, una productividad total que crezca al 1% y unos requerimientos de inversión de cerca de 80 mil millones adicionales, lo cual llevaría a que la relación de la inversión con el Producto Interno Bruto, en lugar de ser 21%, fuera 28%. Eso es lo que se requiere para que el país crezca al 5% durante una década. Eso es el resultado. Básicamente lo tenemos claramente cuantificado. ¿Sí? Meterle una revolución productiva para hacer que la productividad crezca al 1%.
Lo cual es posible, porque lo logramos en los 90. No es imposible, no es un sueño imposible. Muchos países crecen a 1 o 2% el mundo emergente en productividad. Segundo, hay que meter más dinero a la inversión. Y las cosas, una cosa va con la otra. Necesitamos meter el coeficiente de inversión de la economía, que es la proporción de la inversión que se gasta del Producto Interno Bruto, debe pasar del actual 21% a 28%. Y eso significa 80.000 millones de dólares adicionales. Si el nuevo gobierno logra esto, creará las condiciones para que el país pueda crecer en la próxima década a una tasa sostenible del 5%. Ahora, hay alternativas matemáticas o teóricas. Por ejemplo, hay dos posibilidades. Una, un milagro, ¿no? ¿Cuál podría ser el milagro? Súbitamente no hay que invertir más dinero, pero todos nos volvemos más productivos. Entonces la productividad se dispara y México puede crecer al 5% invirtiendo el 20%. Eso sería milagroso, ¿no? No es imposible que ocurra, pero está en el terreno del milagro. Y la otra alternativa es, seguimos sin crecimiento de productividad y le metemos billetazo a la economía. O sea, pura inversión. Hacemos más carreteras, más. La misma productividad, pero más grande, más. Entonces, he calculado cuánto habría que meterle. Habría que meterle más o menos algo así como alrededor de 150.000, 170.000 millones de dólares a la economía más cada 2 años. Y el coeficiente de inversión tendría que pasar de ser 20% a ser 40% del PIB, al estilo chino, ¿no? Entonces, podemos hacerlo, hay 3 caminos. Ya, puro dinero, entonces hay que meter 150.000 millones de dólares todos los años más para crecer al 5%. Sin dinero, un milagro, solamente productividad. O una combinación realista entre las dos cosas, que es regresar a las tasas de crecimiento de productividad que alguna vez se tuvieron e invertir unos 5, 7, 8% más del PIB en la economía. Eso le permitiría crear un escenario del 5%. Ahora, ¿por qué la productividad en México ha caído? Ustedes pueden mirar en esta gráfica. Ahí estamos calculando la productividad total de los factores. Entre el año 90 y el 2000 era 1.1%. Y a partir de los gobiernos democráticos es 0.1%, prácticamente cero. ¿Cómo se perdió ese crecimiento de productividad? Bueno, hay varias hipótesis. Uno es que la productividad que se tuvo en los 90 fue producto de las reformas estructurales que entonces se hicieron y los efectos se fueron diluyendo una vez que ya se concretaron y México dejó de hacer nuevas reformas. Esto tiene que ver, el crecimiento de la productividad tiene que ver con la educación, tiene que ver con la estructura de precios en la economía, si hay competencia, si no hay competencia, tiene que ver con la calidad de la infraestructura. Entonces, no solo, esos son los temas donde hay que trabajar para poder desatar otra vez un crecimiento de productividad. Ese es el gran reto del gobierno. Entonces, vamos hacia adelante, hacia adelante. En este contexto, ¿cuánto pensamos que va a crecer la economía mexicana? Tomando en cuenta que la brecha del producto se cerró, tomando en cuenta que el crecimiento potencial es pequeño, que no hay crecimiento de productividad, tomando en cuenta lo que va a crecer los Estados Unidos, entonces nuestro pronóstico es el siguiente. Este año México terminará creciendo 3.8% y el próximo año va a crecer 3.2%. Eso es lo que consideramos factible en este contexto, 3.2%. Ahora, y aquí no me voy a detener en detalles, ¿no? Nos tardaríamos muchísimo. Ustedes tienen una presentación, pueden ver los detalles, en qué se basan esos números. Entonces, nosotros pensamos que, bueno, me preguntas, ¿y cuál es la variación en el margen? ¿Cuánto más puede ser? Porque 3.2 es nuestra estimación puntual. Entonces, si hay un problema serio en Estados Unidos, porque como secuela del fiscal cliff hay un daño a la economía, nuestro crecimiento, cuando mucho, será del 2%. Ese sería nuestro piso en esta circunstancia para el próximo año. En una recesión mundial, pensamos que México lo más que va a crecer es el 2%. En el escenario base, un 3.2%. Vamos a suponer que Peña hace las cosas, todo le sale muy bien, hay un súper entusiasmo sobre México, Estados Unidos tiene un desempeño mejor, un poquito mejor que lo que estamos previendo, solamente un poquito mejor. ¿Cuánto más pudiera crecer México? Pues el upside que le vemos es que México pudiera llegar a crecer lo mismo que creció este año, cerca de 3.8%. Entonces, esos son los rangos. 3.8 a 2%, como el escenario más probable, alrededor del 3.2%.
hacia adelante. Vamos a pasar rápido eso. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entre las cosas, y yo no voy a hablar ya mucho más, voy a estar a pausa de palabra, entre las cosas que recibe, entonces ya vimos, Peña recibe una economía no en malas condiciones. Normalmente decimos que recibe una economía muy sana, muy buena. Bueno, sí, en términos macroeconómicos y financieros, sin duda. Lo que no recibe es una buena economía en términos del motor de crecimiento. Digamos que está recibiendo un cacharro, ¿no? Está recibiendo un carro que va por inercia, un crecimiento muy mediocre. Sin embargo, recibe una economía cuyos balances están razonablemente bien. Por ejemplo, el balance de la cuenta corriente del país. Es decir, México va a cerrar 2012 con un déficit de cuenta corriente de apenas el 0.7% del PIB. O sea, chiquitito. Y eso llama mucho la atención. ¿Por qué un país que necesita crecer más, en un contexto donde el dinero es barato a nivel internacional, solamente tiene un déficit de 0.7% del PIB? La respuesta es porque no crece suficiente y porque no hay oportunidades para hacer inversiones. Porque si no hay oportunidades para hacer inversiones, México debería tener un déficit de cuenta corriente del orden del 3 al 4%. Entonces, ¿de dónde podrían salir los 80,000 millones de dólares para hacer a México crecer más? Pues incurrir en un déficit en la cuenta corriente mayor. Es decir, yo creo que eso es lo que el nuevo gobierno tendrá que hacer. La ventaja es que si tuvieras un déficit de cuenta corriente de 5 o 6%, hacerlo mayor ya no es posible. Pero como estás recibiendo un déficit de cuenta corriente de menos de 1%, sí puedes, aún manteniendo dentro de límites de prudencia, incrementar tu déficit en la cuenta corriente a 3%. Entonces conseguirías como 20, 25,000 millones de dólares en inversión extranjera adicional para la economía mexicana. Y esa es una oportunidad que tiene Peña Nieto, y que en parte pues la hereda de Calderón. Es decir, Calderón le entrega cuentas sanas, un buen manejo del tipo de cambio, creo yo, en términos de competitividad en la parte de los equilibrios externos. Hacia adelante. Hacia adelante. En finanzas públicas. Finanzas públicas, Fausto lo va a comentar hacia adelante, pues tiene sus deficiencias estructurales. Pero en términos de los balances también Calderón deja buenas cuentas. Aquí vemos el déficit público que ha tenido el país. Ahí aparece el déficit público con dos medidas: déficit público y déficit público menos la inversión de Pemex. Entonces, que es más o menos, la inversión de Pemex es aproximadamente un 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando le quitas la inversión de Pemex, te das cuenta que más o menos el déficit público ha estado rondando el 0.5%, 0.4%, 0.3% del PIB. Y la meta, ya lo anunció el presidente Peña Nieto, aunque sabemos que eso no es un anuncio porque era obligatorio por la ley de responsabilidad fiscal, es que el próximo año México tenga un presupuesto cero. Cuando se dice presupuesto cero, se refiere al presupuesto sin la inversión de Pemex. Entonces, tiene balance fiscal razonable, una estructura de deuda razonable, tiene un balance externo razonable, tiene una inflación también bajo control. Entonces, bueno, en términos macroeconómicos, México está muy bien para la nueva administración. Paso la palabra a Fausto. Bueno, pues muchas gracias. Ya Raúl se anticipó un poquito a lo que me iba yo a comentar. Me voy a ir pues bastante rápido en este comentario. Yo simplemente lo que sí creo que la coyuntura nos obliga a hacer es una reflexión de qué país recibe Peña. Raúl ya habló de unas cuentas sólidas en términos de balances, pero sí en general, si le damos tele a la siguiente por favor, sí en general la gente y el primer mundo se mide básicamente con tres variables: tasas de crecimiento sostenidas, pobreza y desigualdad. Básicamente esas son las tres variables que todo ciudadano en materia económica quisiera ver de una manera adecuada.
Cuando uno revisa la Europa sana, digamos, antes de la crisis, uno revisa estas tres variables y son variables pues bastante halagüeñas. Y en el caso mexicano, con todo y lo que cosas positivas que pueda haber o no, la evaluación final de un gobierno debe crear sobre estas tres variables básicas. Podemos inventarnos presupuesto por resultados, podemos inventarnos un montón de cosas, pero si estas tres variables no están bien, es que la economía no está bien. Ese es lo primero que tendríamos que hacer entender a la ciudadanía, que esto es lo que queremos que impacte el quehacer público, esto es lo que queremos que impacte el ambiente que debe generar el sector público en la economía. Vamos adelante. Miren, Raúl les hablaba de la famosa enfermedad de los ingresos medios. Esta gráfica tal vez es la gráfica más recurrida por gobierno mexicano y por académicos mexicanos y por think tanks mexicanas, que es básicamente el crecimiento per cápita de varios países. Si ustedes observan, en 1980 nos encontramos incluso por arriba de Corea. Corea algo hace bien y pues nos rebasa de una manera brutal. España, con todo y su recesión, pues continúa muy por arriba de México. Y aquí es donde básicamente todos los economistas en México se han preguntado, Raúl acaba de comentar, ¿por qué? ¿Por qué no estamos creciendo como debiéramos? ¿Por qué no hacemos el famoso alcance hacia Corea, hacia España, hacia Taiwán, hacia los tigres asiáticos? Es cierto, América Latina se quedó en ese síndrome de la enfermedad de ingresos medios, pero Corea no, Taiwán tampoco, Singapur tampoco. Claro, son situaciones totalmente distintas. Y China ya veremos. No necesariamente China va a pasar por eso, puede que no. De hecho, yo siento que en parte en México a Peña Nieto se le ha informado, su equipo económico le ha informado que eso va a suceder, es decir, que China, porque hay todo un debate, como Raúl lo mencionó, pero lo he visto de manera bastante fuerte con académicos americanos. Acabo de estar en un seminario donde fueron pues, prácticamente todos los académicos norteamericanos que asesoran a Obama en materia de economía en el Fed de Dallas. Y el argumento predominante es que China va para abajo y que México debe tomar esa gran oportunidad que hay en la economía global. Si eso es cierto, está bien, pero si no es cierto, no sé. Yo creo que Peña compró el discurso y de aquí que Pepe Mida haya ido a parar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí es un discurso que está ahí y creo que Peña ha optado por tener a un economista en la parte de Relaciones Exteriores que pueda tomar ventaja de supuestamente esta desaceleración en la economía global o desaceleración, la participación de la economía global que China está teniendo. Esa es en parte mi interpretación. Vamos adelante, Tere. Si ustedes observan, síguela adelante, Tere, por favor. El ingreso per cápita real mexicano está estancado. ¿Desde cuándo? Esto es a otra escala, pero para que vean, aquí sí ha habido de repente crecimientos en los 90s, y no, pero si uno ve desde el 82, realmente el crecimiento per cápita mexicano es básicamente 0.3. Raúl lo corta en el 90, yo lo agarro desde el 82, que es cuando en principio tenemos este cambio fuerte por la crisis de la deuda mexicana. No hemos podido retomar el crecimiento. Este es el país que está recibiendo Peña. Repito, no tiene que ver con el color azul ni con el color rojo. Ahí están mezcladitos, tanto el rojo como el azul. El hecho es que no hemos podido realmente reactivar ese crecimiento. Y ese es el gran reto que tuvieron los gobiernos panistas y que tiene Peña. Básicamente, lo que pasa es que han pasado 12 años más sin poderlo resolver y pues el problema es que es cada día más apremiante. Vamos, Tere, por favor. Si ustedes observan, esto es algo que Raúl se los presentó, pero a mí me gusta presentarlo a materia de Lego. Lego en los juegos, los cubitos que uno va a poner. Miren, el crecimiento de México en 50 y 70 es lo rojo.
Y hay algo que no es trivial, que es descomponer qué está generando el crecimiento. ¿Qué genera el crecimiento? Los economistas dicen, hay factores de la producción. Los factores de la producción son tierra, trabajo y capital, pero la tierra es fija, entonces en general la dejamos e incluimos solamente al capital y al trabajo. ¿Y el capital y el trabajo qué hacen? Bueno, pues yo pongo una unidad de capital, pongo una unidad de trabajo y quiero ver qué sale. Y a lo mejor me sale una botellita de agua, ¿sí? En la producción. La pregunta es por qué a otros países, cuando uno le pone una unidad de trabajo, otra unidad de capital, le salen 3 botellitas. ¿Sí? La diferencia es productividad total de los factores, que es lo verdecito. Cuando uno pone como Lego, el amarillito lo pone al lado, arriba del azulito, y el verde arriba del amarillito, le va a dar un olor rojo. ¿Sí? Esto es por periodos. Si se fijan, el motor del milagro mexicano entre el 50 y 70 fue la productividad total de los factores. Ese fue el verdadero motor de México. De 82 para acá, lo verdecito no solamente no es positivo, observen, es negativo. Raúl mostró otro periodo en el que era prácticamente 0. Sí, pero vamos, porque yo traigo otro periodo, pero es negativo. Ese es el gran reto, y yo creo que es lo que los economistas no nos hemos puesto de acuerdo. He oído palabras de que México está sobrediagnosticado, actuemos las reformas estructurales. Yo no creo que haya tal mentira y tan desconocimiento como decir que estamos sobrediagnosticados y con las reformas estructurales eso verdecito se va a convertir en positivo. Eso es, creo yo, incluso la aseveración más ligera que yo podría encontrar de cualquier economista. No nos hemos puesto de acuerdo. Efectivamente, Raúl mencionó algunos. ¿Por qué lo verdecito es negativo? Puede ser la infraestructura, pueden ser los monopolios, pueden ser distorsiones en los mercados laborales, puede ser que los grupos fácticos de poder tienen tomado el Estado y todas las instituciones, puede ser un montón de cosas que yo creo que es una combinación de cosas. Pero no estoy tan seguro que, por ejemplo, la reforma energética sea lo que nos va a hacer tener ya un verdecito positivo. Eso yo no estoy tan seguro, fuera de que a lo mejor nos va a aumentar lo azulito. Puedo estar equivocado, pero la obligación de quien proponga la reforma energética es mostrar que afecta lo verdecito, y yo nunca lo he visto. Es una gran falla que ha tenido todos los gobiernos que han propuesto una reforma energética. Es más, deberíamos exigir como ciudadanos que cada vez que se proponga una reforma fiscal, energética, laboral, lo que sea, exista el famoso libro blanco que existe en todos los países. Lo que yo les estoy diciendo es una demostración de cómo le va a impactar a la economía cualquier reforma que se proponga. Y eso hasta el momento en México no existe, y existe en los países del primer mundo. Cuando ustedes ven la reforma fiscal que proponen los Estados Unidos, hay un libro blanco demostrando lo bueno o lo malo que puede tener esa cosa. ¿Sí? Entonces, yo creo que es el gran reto. La siguiente, por favor. Yo les muestro esto para que vean el caso chino. El caso chino tiene lo verdecito, lo azulito y lo amarillito. Si las ponen una arriba de la otra, les da el rojito. El rojito en este caso es 9 y cacho %. Vean el motor que tiene China. Es lo verdecito, es lo que tuvimos en el milagro mexicano, entre 50 y 70. Y no lo hemos podido volver a tener, por muchos motivos que ya Raúl mencionó. Pero este es el gran reto que tiene el gobierno mexicano. Yo siento que no hay una conciencia en el equipo, con todo respeto, porque el equipo, sí tengo que decir, como decimos los economistas, es de generaciones traslapadas. Es decir, es el mismo equipo, distintas personas, pero el mismo equipo. Es decir, mis estudiantes, mis nietos y tal, ¿no? En ese sentido es que no estoy tan seguro que vaya a haber un cambio profundo en México. La siguiente, Tere, por favor. Sí, es un poco lo que les digo, si uno pone encima de otro, le da lo rojito. Y eso es lo que genera el crecimiento, ¿no? Ese es el ego famoso que les pongo. La siguiente, por favor. Y esto ha hecho que México tenga un gran déficit laboral. Miren,
se debieron haber creado, de acuerdo a la estructura demográfica del país, entre el 95 y el 2011, 17 millones de empleos. Y se crearon 5 millones. ¿Dónde están los otros 12 millones? Porque la gente habla y dice, Calderón se fue diciendo que creó alrededor de cerca de 500,000 empleos en su último año. Pues el problema no es eso es bueno, pero el problema es que cerré el déficit de 12 millones a 11,500,000. Ese es el gran problema que tenemos. Y si hay algo que se dice es que el pobre no puede darse el lujo de estar desempleado. ¿Por qué? Porque de algo tiene que comer. De esos 12 millones, 6 millones en ese periodo se fueron a los Estados Unidos. Hay que resolver la papa de alguna manera. Los otros 6 millones, si le sigue por favor, están en la economía informal. Y este es el gran reto que tiene Peña Nieto. Miren, observen, este es el último censo que existe, el siguiente va a ser hasta el 2013. Hay 3,700,000 firmas o establecimientos en este país, de los cuales solo 700,000 están registrados ante el Seguro Social. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 millones de establecimientos son informales. 3 millones de establecimientos son informales. Solo 795,000, está hasta abajo, donde dice IMSS, son formales. En otras palabras, solo el 20% de todos los establecimientos de este país son formales. El 80% de los establecimientos de este país es informalidad. Y la informalidad, casi por naturaleza, tenemos los cálculos, pero casi por naturaleza, se puede asociar a improductividad o a baja productividad. Eso es lo que nos hace que lo verdecito sea negativo. Y este es el gran reto que tiene Peña Nieto. La siguiente. Ahorita vuelvo a esta, dame otra, vuelvo a esta, trato. Miren, y para explicarlo, les pongo la gráfica anterior y el cuadro anterior, porque yo cada día defino a México como Madame Calderón de la Barca, cuando llegó a México, que era gringa, por cierto. Carlos Tello en los 70 lo retomó, y la gente le atribuye a Carlos Tello, pero no, fue Madame Calderón de la Barca, americana ella, que cuando llegó en sus memorias dijo, yo veo dos Méxicos, uno muy moderno y uno muy pobre, que coexisten. Y México tiene un sector exportador muy moderno, que es lo que yo les decía, es este México moderno. Ustedes ven Cemex, Bimbo, son empresas de clase mundial, es así, no las CFE, de clase mundial, con acceso a mercados financieros internacionales, formales, generan 24% del empleo y 75% del producto manufacturero. No lo podemos hacer, pero si Raúl encontrara una manera, o yo encontrara una manera de decir cuál es lo verdecito nada más para este México, seguro sería muy alto. Seguro sería muy alto. El verdecito negativo de México es por el lado del otro lado. Es por el México informal, principalmente de servicios, tecnologías obsoletas, muy altamente generador de empleos, pero poco productivos. Solamente se genera el 25% del PIB. Entonces, esta coexistencia, el problema es que el lado derecho es de este tamaño, mientras que el lado izquierdo es de este tamaño. Y la apuesta que está haciendo, yo no digo que no se deba de hacer, por eso les insistía, esta cosa de tomar más ventaja de la nueva economía global y de aparente desaceleración en la participación de la economía global en China, o China, ha llevado a que México diga, esa va a ser la vía. Y entonces nos estamos yendo al lado izquierdo. Yo no lo veo malo, no estoy diciendo que es erróneo, lo único que estoy diciendo es, vamos a seguir reproduciendo lo mismo. Mientras el lado derecho no lo integremos al lado izquierdo, yo creo que esa es la clave para hacer un México más justo, más igualitario y más productivo. Pero yo siento que no lo entiendo, desafortunadamente.
y el pacto me lo dice, por cierto, las secciones del pacto, sí me hablan de un gran desconocimiento de cómo volver a aquel sector México informal, obsoleto, generador de empleos poco productivos, volverlos productivos, integrarlos a la economía formal, etc. Ese es el gran reto. Ahora sí, para atrás mis dos. Les decía yo, hay tres variables. Bueno, la otra gran variable que tiene la otra gran reto que tiene Peña es, observen, miren, la pelea que estuvo entre quién creó los pobres o quién no creó los pobres. Esta es una gráfica que ni es mía, por cierto, es del Coneval, es oficial. Métanse a la página del Coneval. Es del Coneval. Y lo único que no es del Coneval es la línea punteada que yo le puse en el 20. Ese piso es el que no hemos podido romper. ¿Qué quiere decir 20%? La roja es la pobreza extrema, la azulita es la pobreza moderada. Y quiere decir que México no ha roto, y cuando digo es romper de manera sostenida, vean cómo medio lo logramos un poquito con Fox, pero otra vez con Calderón, volvimos a nuestro piso de 20%. Y eso quiere decir que 1 de cada 5 mexicanos es extremadamente pobre. Eso es lo que quiere decir mi línea punteada. Y mientras no rompamos eso, va a ser es el gran reto que tiene Peña. Vamos a ver, con su aparente, aquí sí, con un aparente cambio en el equipo, no sé, en la Secretaría de Desarrollo Social, vamos a ver si son capaces de romper este piso. La siguiente, por favor. Lo mismo sucede con la desigualdad del ingreso, que es alta, ligeramente ha ido a la baja, pero si ustedes ven alrededor de una línea de tendencia sube, baja, y en donde ya no sabe uno si es porque está funcionando algún programa social o porque es un problema de cuentas nacionales y de la ENIG famosa, ¿no? Entonces ya no sabe uno que si fue por un error normal que traen las cuentas del INEGI, son normales, pero es el otro. Vean cómo lo tengo también, insisto, no es mía, es del Coneval. Vean cómo la veo desde 1950. Básicamente no hemos podido solucionar ese problema. No tiene que ver con el PRI, no tiene que ver con el PAN. Hay algo que no estamos haciendo bien. La siguiente, por favor. Bueno, ya, ahora sí la siguiente. Entonces el reto es integrar esos dos Méxicos. El gran problema que yo veo es que al México de la derecha no se le trata como un proyecto de política económica, sino se le trata como un proyecto de política social. ¿Sí? Al México improductivo, al México informal, al México con tecnologías obsoletas, ya se asume que no pueden ser productivos y se le trata con pura política social. Y por supuesto la política económica, si ustedes ven el pacto, dividen derechos y libertades y la parte económica. Y en la parte económica es abatir monopolios, dar crédito barato, todo para el lado derecho. Para el lado izquierdo, esa va en la sección de derechos y libertades y de abatimiento a la pobreza. No hay un entendimiento de cómo puedo integrar. Digo, yo tengo mi propia opinión de cómo, pero no se trata aquí de decir cómo, sino se trata de decir los retos que tiene el Calderón. Si queremos solucionar ese verdecito que es el PTF que yo les decía, yo creo que la clave, más allá de que no debemos de renunciar en mejorar el México moderno, pero sí es integrar el segundo México al primero. Por lo pronto yo veo que en el pacto esto no está. Y los pactos, el gran problema de los pactos es que yo tengo una lluvia de ideas con buenas intenciones, pero todas estas ideas desconectadas entre sí, es decir, son piezas de un rompecabezas que no embonan. Ese es el problema con las lluvias de ideas. La siguiente, por favor. Ahora, Raúl hablaba de que recibimos un país estable en términos fiscales. Pero también es importante en cómo logro la estabilidad. Miren, ahí
Vean lo azulito. Lo azulito son los ingresos tributarios, sin contabilizar el petróleo. Y lo rojito son los gastos. Esto es como en una familia que dice, a ver, espera, yo tengo mis gastos, colegiaturas, alimentación, gasolina, etcétera, son los rojitos. Y lo azulito es mi sueldo. Vean cómo lo rojito está arriba de lo azulito. Y simplemente lo que hago es estar sacando de los ahorros. Pero algún día se me van a acabar. Entonces, adelante, por favor. Cuando uno lo consolida, el déficit que nos deja Calderón es muy bueno, incluso el que teníamos con Fox, si ustedes lo ven. Son muy buenos. ¿Es estabilidad macro? Sí. Esta es la famosa estabilidad macro. El problema es a qué costo estoy obteniendo esta estabilidad macro. La siguiente tele, por favor. Si le quito los ingresos petroleros, observen, tengo déficits brutales. Lo que nos está dejando el actual gobierno sí es un déficit muy reducido, pero si le quito los ingresos petroleros, lo que nos está dejando es un gran déficit. Eso es lo que nos está dejando. Entonces, en el momento que se nos acabe el petróleo, o que los precios petroleros, hay un choque petrolero, que no creo que sea tan probable, pero supongan que lo hay a la baja de los precios, ese balance estructural o ese balance macro que se dice que es muy sólido en México, ni los mercados me lo van a creer. Digo, el mercado lo conoce esto, pero los mercados dicen, bueno, pero mientras lo sigas haciendo está bien. Cuando lo dejes de hacer, pues me voy y te ataco, no hay problema. ¿No? Pero uno debe anticiparse al comportamiento de los mercados. Y aquí no se están, el país no se está. Entonces, aquí hay buenas y malas noticias. La buena noticia es, por ejemplo, que si Estados Unidos logra un buen acuerdo y tiene un crecimiento como el que Raúl está prediciendo, a México le va bien. Pero eso es una buena noticia y una mala. Le va bien porque nuevamente el primer México, el exportador, el moderno, etcétera, va a seguir exportando mucho y nos va a dar esos puntitos extras en crecimiento. Mal, porque para un político no hay nada mejor que eso. Me olvido, por lo pronto no hay tanta necesidad de ver el segundo México en términos productivos. Entonces no hago nada. Esas son las grandes paradojas luego de este tipo de cosas. Es un poco como tener petróleo es bueno, pero pues también ha sido malo, porque no recaudamos. ¿Para qué? Si hay petróleo. Entonces, la siguiente, por favor. Yo le dejaría aquí un poco, como para decir, son los grandes retos que se tienen. Y ahí les pongo ahí toda el inventario de la gente que dice por qué no crecemos. Pero, sí. Bueno, entonces, ¿preguntas? Preguntas, sí. ¿Es una pregunta, doctor? ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, sí son unas preguntas referentes precisamente a esta última parte del pacto, porque podríamos llamarlo ya como un plan económico del nuevo gobierno, y usan, ahí están de los 5 puntos, el de los 3, el de los 95, etc. Es un plan económico que ya se está delineando. Por lo que entiendo aquí, no está atacando de la forma adecuada el problema estructural del bajo desarrollo económico de México, que al final pues, está repercutiendo en otras áreas. En su opinión, ¿cuáles son las principales deficiencias? Yo ya he señalado algunas, pero ¿cuáles podrían apuntar que son las principales deficiencias que tiene este plan económico? ¿Y cómo le afectará al desarrollo de México en los próximos 6 años? Por otro lado, tenemos, bien señalado, doctor Feliz, acerca de que México, bueno, tendrán que dejar buenas cuentas. Sin embargo, en materia de crecimiento económico, porque la economía es un cacharro, que no sé si me podrían dar un poco más en ese comentario, sobre todo,
¿cuál es el reto principal de este gobierno, del nuevo gobierno, para pues volver a esa carcachita, por lo menos un auto más eficiente, o un móvil más eficiente? Y tercero, ¿cuál es el rol que van a jugar los estados, las finanzas públicas locales, para el desarrollo económico de México? Porque si bien el marco a nivel federal puede cambiar, los estados o la implementación de las políticas federales también es un reto importante. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen al respecto para el próximo año y para el sexenio en general? Bueno, mira, eso de si el pacto es lo adecuado o no, vamos, yo pienso que no le podemos pedir al pacto que sea un programa económico detallado. En principio, pues es un acuerdo político y que ubica la firma de 3 fuerzas políticas diversas. Naturalmente, no es un programa económico, es un conjunto de acuerdos. De ahí saldrían, vamos a decir, los lineamientos de lo que sería el programa hacia el futuro. Y naturalmente, para que se logre la firma de todas las fuerzas, se tienen que diluir los programas. Yo creo que uno de los costos de hacer las cosas por un pacto es que a lo mejor lo que todos están dispuestos a apoyar no es lo que el país necesita. Y precisamente para eso existe la democracia, para que no necesariamente todos tengan que estar de acuerdo. O sea, la solución que se tome sea una solución básicamente con la mayoría. Porque uno de los problemas podría ser eso, o sea, hacer toda una serie de reformas o de propuestas que se quedan en medio camino, pero que tienen amplio consenso, pero se quedan en medio camino, y eso sería pues prolongar el estancamiento donde está México. Entonces, pero no le pidamos al pacto que sea un programa detallado. Yo creo que el pacto tiene sus méritos. Todo esto que hemos platicado, Fausto y yo, está muy bien, pero a la hora de implementar la política hay un tema de causalidad y de secuenciación, que ese es exactamente donde fracasan las cosas, ¿no? O sea, yo creo que ya más o menos estamos de acuerdo y se acepta que hay que invertir más, hay que aumentar la productividad, hay que hacer una reforma educativa, hay que mejorar la equidad, o sea, en el pacto vienen unos grandes objetivos. Ahora, lo que no está claro es por dónde comienzas. ¿Qué va primero? O sea, mucha gente, mecánicamente, uno puede decir, bueno, hay que invertir $80,000 millones más. Pero bueno, ¿qué es primero? ¿El aumento de la productividad y luego la inversión, o es la inversión y luego el aumento de la productividad? Que no es tan fácil, ¿no? O sea, esos $80,000 millones no están disponibles. Una reforma fiscal puede dar algo de ese dinero, pero no todo. O sea, en gran parte queremos que el sector privado invierta. Entonces es un problema de crear incentivos. Entonces yo creo que lo que falla, donde falta ver los detalles, y eso es porque no sabemos, porque apenas está comenzando el gobierno, es cuál será la secuenciación de política que va a aplicar el nuevo gobierno. Es decir, por dónde van a comenzar, qué van a hacer, qué tan lejos van a llegar en la reforma educativa, qué tanto van a llegar en la reforma de competencias. Yo creo que están todos los temas sin impacto, pero lo que no está claro es exactamente, y yo no lo puedo decir en este momento, es qué tipo y qué timing de política van a hacer. Ahora, sobre el tema del crecimiento económico, pues sí, Fausto lo vio desde la perspectiva de los 50, yo me quise concentrar en los últimos 20 años, pero sí, los indicadores están claros, es decir, si ustedes hace poquito estuvieron aquí en México, pues vieron que la radio y la televisión estaba inundada en comerciales. El presidente Calderón decía que fue el presidente que ha construido más carreteras desde que se fundó el país. O sea, ves como llenos de spots y de cosas diciendo, si uno ve eso, toda esa publicidad que hizo el presidente Calderón, que luego le hizo el presidente Fox y que antes lo hacía en lo rojo, ¿no? Y luego ve estas cifras y dices, oye, ¿qué hiciste en los últimos 6 años? ¿No? O sea, en términos de lo que dijo Fausto, creciste más, cortaste la brecha con los países desarrollados del mundo.
No la cortaste. En todo caso, te mantuviste creciendo al ritmo al que crece los Estados Unidos, cuando mucho, mientras que los demás iban cortando la brecha. Entonces, además, te estás satisfecho porque creciste, un crecimiento sólido. No hubo otra cosa. No cerraste la brecha con el resto del mundo. Y te preguntas, entonces, bueno, olvídate de la brecha con el resto del mundo. Pregúntate sobre las brechas locales. O sea, ¿abatiste la pobreza? No. Y de hecho, no hemos hablado aquí, pero más bien como consecuencia de no haber resuelto todos esos problemas, surgió un nuevo problema que tenemos, que es la criminalidad. Que a su vez es otro de los factores que de algún papel ha jugado en el deterioro de la productividad total de los factores económicos. Entonces, bien, por eso digo, o sea, es un cacharro porque la economía no logra crecer de forma sostenida. Y normalmente los políticos tienen una memoria o una atención muy corta. O sea, el presidente Calderón se sentía muy contento porque en los últimos 2 o 3 años de su gobierno la economía estuvo creciendo arriba del 4%. Y le decía, bueno, ven, ahora que ya no hay crisis, la economía crece arriba del 4% como consecuencia de todas las políticas que yo he hecho. Lo que yo quería que quedara claro que hizo, ese 4% no era sostenido, sino que ese 4% en gran parte era el reflejo de la sierra, de cerrarse la brecha del producto, recuperar el terreno que se perdió en el año 2000. Bueno, por supuesto, el pacto es una lluvia de ideas. Yo no sé si esa vaya a ser la guía para el Plan Nacional de Desarrollo. Va a ser, si esa va a ser la guía para el Plan Nacional de Desarrollo, tienen una labor, quien vaya a redactar ese plan, pues titánica, para conciliar y hacer consistente y armonizar toda esta lluvia de ideas, porque algunas son hasta contradictorias entre sí. De hecho, sí llama la atención, por cierto, y lo digo textual, dice, la política social del Estado, la nueva política social del Estado va a hacer que todos los recursos del Estado serán entregados sin condicionantes a la población más pobre. Si eso es así, ya anunciaron el fin de oportunidades, por cierto, porque la oportunidades es un programa condicional. Entonces, y es el programa más laureado en la historia de la política social de este país, lo tiene, hasta Nueva York tiene. Incluso la que lo diseña es profesora, el de Nueva York. En fin, pero la secuencia es, la labor de armonizar y la secuencia es realmente muy difícil, la labor que tiene en términos del pacto. Yo espero que ese no sea el plan. Yo al revés creo que me imagino que serán mucho más sensatos. Hay que priorizar cosas, no todo es posible, porque lo que pusieron en el plan, no todo es, en el pacto no todo es posible, insisto, es una lluvia de ideas, yo creo. Y la valía del pacto yo creo que es nada más mostrar la buena voluntad que traen las partes para poder gobernar. Yo creo que básicamente esa es la valía. El contenido, desde mi punto de vista, no tiene gran valía. Simplemente es político, es un mensaje político, nada más, creo yo. Y bueno, pues sí, la parte del crecimiento, pues definitivamente, pues, como dice Raúl, digo, cuando yo tiro una pelota se cae, pero luego rebota, ¿no? Eso es lo que pasó con el crecimiento de los últimos 2 años. Pero efectivamente, dada la estructura de la economía y cómo están los incentivos al interior de la misma, pues nuestros crecimientos serán de 3%. ¿Consuelo? Si le va bien Estados Unidos. Si le va bien Estados Unidos. Pero más que para agregar a las cambiar la productividad total de los no es una cosa que lleve de la noche a la mañana, no es un proceso largo. Es un proceso muy largo. Podemos decir, digamos, que el siguiente sexenio sería, digamos, no tanto para llegar al 5%, ¿no? Sino para sentar apenas las bases para llegar posteriormente al 5%, ¿no? Pero es una cuestión de, ahí volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Si a Estados Unidos le empieza a ir bien y México empieza, y efectivamente hay algo que China afloje, y nosotros le recuperamos un poquito de su terreno,
insisto, no es que eso sea malo, es que este México moderno es el que va a avanzar, pero toda esta bola de problemas estructurales, que ni siquiera creo yo que la gente lo sabe bien, de por qué tenemos 3 millones, o sea, solo el 20% es formal, ¿por qué tenemos 80% de informales, de empleos poco productivos, de firmas y establecimientos muy poco productivos? El gran problema es que esto requiere de alguien que vea mucho más a largo plazo, y tendríamos que tener un verdadero estadista, obviamente, pero repito, la recuperación de Estados Unidos puede ser hasta malas noticias para mí. O sea, lo que Fausto dice es que, por ejemplo, si hay una recuperación en Estados Unidos, un poco lo que pasó en los últimos 12 años, o sea, no nos hagamos tontos al respecto, es decir, gran parte de por qué los gobiernos democráticos no hicieron realmente gran cosa es porque el petróleo los salvó. Sí. Si uno ve las cosas así, mira, hagan una cifra. El presidente Zedillo, ¿cuánto dinero recibió de las exportaciones petroleras? ¿Cuánto recibió Fox? ¿Cuánto recibió Calderón? Calderón es impresionante la cantidad de dinero. Fox y Calderón, o sea, desperdiciaron el bono. Es una cosa impresionante la cantidad de dinero. O sea, aunque la producción se ha caído, o sea, más o menos el presidente Zedillo realizó precios del petróleo del orden de $36, $37, contra un Calderón que tuvo 2 precios de petróleo cercanos a $100. Entonces, ese dinero extra redujo los incentivos de pagar los costos para hacer las transformaciones del país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, con lo cual, como dice Fausto, le dio dinero para atender el problema de pobreza, pero no para resolverlo, sino para evitar que no creciera. Eso es básicamente lo que se ha hecho en el país. Pues en ese sentido, no hay que sorprenderse porque la economía no crece. Ahora, ¿qué creo que se debe hacer? Porque aquí ya cada quien tiene ideas, ¿no? Hay diferentes puntos de vista. Yo creo que, mira, la secuenciación es muy importante porque se requiere que la opinión pública apoye las políticas. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, plantear algunas reformas iniciales que generen resultados tangibles y que generen una mejora en la posición de la gente. Por ejemplo, el tema de seguridad pública es urgente. Y una vez que tengas entonces a la gente sintiéndose más segura, posiblemente, sé que Fausto no está de acuerdo, pero comenzar por Pemex, todo eso puede generar apoyo político para ir haciendo cosas más grandes. O sea, todo va a depender mucho de la secuenciación. Pero bueno, habrá que ver entonces el contenido de las reformas. Ya el próximo año se plantearán las iniciativas y ya podremos comenzar con más detalle. Sí, sí. Gracias. Hasta luego. Buenos días, Ivonne Martínez de la agencia Notimex. Independientemente de lo que ya comentaron acerca de cómo las reformas en el largo plazo podrán dar algún resultado y depende de cómo se vaya la secuencia, quisiera saber su opinión sobre lo que está planteando este nuevo gobierno para el año próximo en materia presupuestal. Considerando que no habrá impuestos, habrá ingresos cero, y que la reforma fiscal finalmente se va a presentar hasta principios del año próximo. Entonces digo, si este primer año habrá un presupuesto inicial, ¿no? Y finalmente las reformas se aprueban el próximo año y hasta que empiecen a dar resultados, ¿qué podemos esperar en este primer año con este escenario inicial que están planteando? Sí, yo creo que por lo pronto no se está planteando nada en ese sentido de reforma fiscal, etcétera. Si metemos los buenos deseos del pacto al presupuesto, cosa que no creo que estén haciendo, pues obviamente que no alcanza el dinero o habrá que reasignar de una u otra manera el gasto. Yo sí creo que el gasto tiene un componente inercial en varias formas. El primero es legal, es decir, mucha gente dice, no hombre, negoció los presupuestos. Negociar el presupuesto no es una
malinterpreten, no es tan difícil. Es literalmente... ¿Por qué? Pues simplemente jaloneo. A ver, yo quiero 3, que te doy 1 y ese está... Bueno, entonces llegas al 1.5 o al 2, a lo que tienes que llegar. No es difícil. ¿Por qué? Porque el 93% está comprometido. O sea, por eso digo, negociar un presupuesto está sobre el 7% que te queda y los estados quieren esto y los estados quieren el otro y obviamente como cambió la geografía política del país en el sentido de que hoy los diputados representan a sus gobernadores, es probable que otra vez Peña pueda meter a algunos de ellos en cintura, pero yo lo dudo, incluso aquí lo dirán mejor, pero tradicionalmente el diputado ya está viendo por su estado. Entonces, la jaladera, digamos, de recursos, al final llegas a un acuerdo, me explico. No se me hace que sea cosa del otro mundo negociar el presupuesto. Bueno, personalmente me ha tocado una negociación, pero, y se los insisto, porque lo he visto y lo he sufrido y vivido y negociado. No es, al final del día no es nada difícil. Sí es estar ahí a las horas de la noche, porque cada quien está montando su macho, pero al final del día pues, encuentras un medio. Pero hay cosas que tú no vas a poder cambiar. O sea, tú le tienes que dar a los estados sus participaciones, son por ley. 20.5 de la recaudación federal participada se tiene que dar a los estados. Ramo 33 se lleva casi el 60% por ley del gasto programado. Ya llevas casi el 80% asignado casi a los estados. Le tienes que dar a los poderes autónomos por ley. Al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al IFE, a la Comisión de Derechos Humanos, al IFAI, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que tenemos autonomías, un día de eso el sector público va a ser autónomo totalmente. Ya cada oficina va a ser autónoma en este país. Entonces, sí va a ser definitivamente inercial. Y lo que tú vas a ganar ahí es un poquito, mil milloncitos de pesos más para un estado que para otro, pero no, de ahí no le veo que eso te pueda cambiar el quehacer público. Sí, yo sobre el déficit cero quiero aclarar lo siguiente, es decir, Peña lo está planteando como una iniciativa, como una de sus acciones. La realidad es que en México tiene una ley de presupuesto, una ley de responsabilidad de presupuesto que establece un patrón de cómo deben ser los déficits públicos. Tuvimos déficit en los años anteriores como consecuencia de la recesión, eso crea un espacio para tener déficits. Y en la medida que la recesión va, cerramos la brecha del producto, el presupuesto mismo, la ley dice misma que tenemos que tener equilibrio fiscal. Entonces, no es una iniciativa nueva, es que eso lo exige la ley por inercia. Entonces, ahora, lo que hace Peña es respetar la ley. Pudo haber propuesto un planteamiento para cambiarlo. Entonces, yo creo que el presupuesto que viene el próximo año está hecho dentro de los parámetros tradicionales. Como la reforma fiscal se va a plantear en el segundo semestre y en caso de aprobarse se ejecutaría hasta el año 2014, pues no esperamos grandes transformaciones. Entonces, ¿dónde está el margen de lo que puede venir en el presupuesto? Cosas pequeñas. Por ejemplo, habrá que decidir qué va a pasar con los precios del petróleo, con los energéticos domésticos, ¿no? Con los precios de la gasolina, del gas, del diésel, porque ahí hay un subsidio enorme, ¿no? Un subsidio que ya es superior a 2 puntos del Producto Interno Bruto. Y para eso no se requiere una reforma fiscal, es decir, esa es una decisión de carácter administrativo. Entonces, uno de los temas que tendrán que abordar el próximo año es qué tan rápido van a eliminar ese subsidio, que es enorme, son 2 puntos del PIB. O sea, si tú ves que lo que se busca en la reforma fiscal es a mediano o largo plazo 4 puntos del PIB, y en el muy corto plazo a lo mejor 1,5 del PIB, pues aquí hay una manera de conseguir 2 puntos del PIB relativamente rápido. Entonces, el gobierno pudiera tomar decisiones de aumentar el deslizamiento de los precios de los energéticos domésticos, o pudiera hacer una combinación de un ajuste discreto y luego un ajuste más gradual,
Y bueno, pues eso lo va a tener que poner en la mesa al mismo tiempo que las consideraciones de que estamos enfrentando una crisis global de productos alimenticios, del cual ya vimos un primer shock en el verano de este año, pero muy probablemente como consecuencia de que las cosechas internacionales de granos van a ser muy malas, posiblemente a lo largo del próximo año tendremos también otro impacto de precios agrícolas. Entonces el gobierno creo que tendrá que combinar, porque esto tiene una consecuencia sobre la inflación, no sobre la inflación estructural, sino sobre la inflación de corto plazo. Entonces una de las consideraciones que yo veo en el presupuesto es saber qué tan rápido se va a eliminar el subsidio energético. Eso puede crear espacio para apoyar algunos de los programas que está planteando el presidente Peña Nieto. Y yo creo que en una cuestión de mediano o largo plazo habrá que sentarse a pensar cuál es la regla fiscal que el país necesita, ¿no? Porque muchos de los proyectos que se plantean y de las cosas que se necesitan en términos de infraestructura, pues difícilmente se van a poder hacer con una regla que exige que el presupuesto esté balanceado y que lo único que excluye es el gasto de inversión en Pemex, ¿no? Habría que pensar si no crear una regla donde se excluya también el gasto de inversión en infraestructura, y básicamente cuadrar el presupuesto en términos de gasto corriente, no necesariamente en gasto de capital. Entonces yo creo que hay que pensarlo hacia adelante, porque creo que la regla actual no da suficiente margen para poder llevar a cabo las necesidades de inversión que el país necesita. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Daya. Ya comentaron que evidentemente el gobierno tiene una visión de largo plazo. Esperamos ningún tipo de cambio estructural. En el corto plazo la política fiscal es inercial con los pormenores que han comentado. ¿Qué hay respecto a la política monetaria? Porque bueno, en esa perspectiva sabemos que el crecimiento prácticamente pues, es un crecimiento inercial de la economía, ¿no? Por lo menos para el primer año de gobierno. ¿Qué hay con respecto a la política monetaria y en particular con respecto al tipo de cambio? Mira, en mi presentación ahí vienen gráficas que para ahorrar no las comenté, ahí vienen pronósticos sobre inflación, sobre el tipo de cambio y vienen comentarios sobre la inflación, sobre la política monetaria. Pero yo comentaría lo siguiente, es decir, la brecha del producto, es importante, se ha cerrado. Quiere decir que si el crecimiento va a andar, como pensamos nosotros, en orden de 3,2, muy probablemente México no va a acumular un desequilibrio en términos de que surja de forma generalizada presión por el lado de la demanda sobre los precios. Muy probablemente la brecha del producto se va a mantener en cero o ligeramente abajo de cero, lo cual nos sugiere que la economía tiene algo de capacidad ociosa todavía. Y evidencia de eso es que la inflación del sector servicios de la economía mexicana es apenas el 2%. Y la inflación del sector servicios es aquella que realmente refleja las presiones que pudieran estarse formando entre oferta y demanda doméstica. Porque en la parte de commodities tienes el ajuste a través del comercio exterior. Entonces, si uno analiza entonces las presiones inflacionarias, porque la inflación este año va a superar la meta del Banco de México, en nuestro cálculo vamos a cerrar con una inflación de 4,1, la realidad es que toda esa desviación es atribuible a factores que no tienen que ver con la brecha del producto con respecto al potencial. Básicamente son debido a los deslizamientos de los precios energéticos, que se están deslizando entre 7 y 8%, y debido a los choques de los precios agrícolas. Entonces, en estricto sentido, no tenemos un problema de inflación en este momento. Entonces, al mismo tiempo, dado el crecimiento que prevemos, tampoco pensamos que va a surgir un problema de presión inflacionaria estructural en la economía. Pero el Banco de México enfrenta un tema distinto, y es que el Banco de México, desde que adoptó la meta de inflación, planteó un objetivo de 3% de inflación. Y la realidad es que lo más que ha logrado en los últimos 12 años es acercarse a una inflación promedio de 3,8, 3,9.
Normalmente, si uno analiza a los otros bancos centrales que han seguido metas de inflación, la inflación no necesariamente es igual a la meta, pero casi siempre está un porcentaje de veces igual por abajo que el porcentaje por arriba. Y en el caso de México no. En el caso de México, la probabilidad de que esté por debajo de la meta prácticamente ha sido cero. O sea, no ha ocurrido, ¿no? Siempre ha estado entre 3 y 4. Lo cual, indirectamente, pues, ha llevado al sector privado a convencerse de que la meta realmente no es 3, sino que la meta es 3.8 o 3.9. Eso se ha construido en las expectativas de inflación. Entonces, ese es el gran problema, que ya está construido en las negociaciones de precio, en el establecimiento del precio, que la inflación no va a ser 3, sino 3.8. Y entonces, el Banco de México enfrenta un problema de credibilidad en su política de comunicación, porque todos los años y todos los meses que hace su comunicado, insiste de que ahora sí se va a lograr la meta del 3%. Y si lees el comunicado el año pasado, te prometía en sus gráficas que para este momento íbamos a estar al 3%. Y bueno, pues esa historia es la que se repite cada 7 o 8 años. Entonces, ¿qué hacer? Tener un banquero central exterior. Subir las tasas para obligar a que el mercado baje a 3 sería contraproducente, ¿no? En un momento donde la economía enfrenta riesgos y no está creciendo en exceso. La otra es predicar, ¿no? Usar política verbal de convencimiento, amenazando de que si no bajan las tasas, si no baja la inflación al 3, van a ser medidas agresivas. Pero eso ya no tiene ningún impacto en el mercado. Entonces, ese es el dilema que tiene la política monetaria. No es que esté mal, no es que esté haciendo un daño a la economía. El problema es que está en una región de no credibilidad. Entonces, ahora, más allá de eso, yo creo que la política que tenemos es buena. Es decir, las condiciones monetarias son acomodaticias. La situación monetaria en Estados Unidos le permite al Banco de México mantener este, llamado de esta manera, subsidio o estímulo a la economía. Creo que la economía lo necesita. Y bueno, pues lo que tiene Banco de México es lidiar, comunicar, para evitar que ante los choques de ofertas que ya se han dado, por ejemplo, los que se dieron con el huevo, los que se dieron con los granos, los que se van a dar el próximo año, los ajustes que vienen en los precios energéticos y los efectos inflacionarios de una reforma del IVA que pueden darse, lo que tiene que cuidar Banco de México es que eso no se convierta en un factor que haga que la gente mueva sus expectativas de inflación todavía a más alto que el 3.8%. O sea, más bien yo pienso que la labor de la política monetaria es de vigilancia, más de las expectativas de inflación, más que de un papel proactivo para tratar de usar una política agresiva para que la inflación se Podríamos definir que la política monetaria es de jure muy mala, de facto muy buena. Así es, correcto, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Me gustó mucho el énfasis en los retos que tienen que ver con la productividad y la infraestructura. En ese sentido tenía dos preguntas sobre aquello que plantea Enrique Peña Nieto, su toma de protesta. ¿Cuál va a ser la habilidad y el deseo del gobierno de romper monopolios y romper fluctuaciones de mercado? ¿Lo va a poder hacer y lo va a querer hacer? Número dos, ¿qué impacto realmente va a tener esta construcción de trenes? ¿Se sentía correcto la seguridad de pequeño? No sé. Bueno, mira, yo el único sentido que le veo, si yo hubiese sido Enrique Peña Nieto, el único sentido estratégico que debería hacer un pacto es precisamente tratar de ir en serio contra los monopolios y entonces decirle a los monopolios, es que no soy yo, son estos partidos políticos que se pusieron de acuerdo. O sea, yo creo que la estrategia, si la ves en términos de economía política, es decir, si yo trato de hacerlo, pues me voy a enfrentar a unos conflictos con factores tácticos muy complicados. Y para eso, para irme contra los factores tácticos, necesito a los partidos políticos. Entonces, pues es alentador que pensar que a lo mejor lo va a hacer. Ahora, el presidente Calderón llegó con la misma intención, ¿no? Y se acabaron los 6 años y
no se logró prácticamente nada. Entonces, los factores prácticos son hábiles. Hay que esperar ahora a ver cuál va a ser su réplica, ¿no? Cuál va a ser la estratégica. Pero bueno, pienso que la idea de controlarlos desde la perspectiva de un pacto con las fuerzas políticas en la izquierda, la derecha y el centro, todos contra esos intereses, esa es la perspectiva correcta. Si se echa a andar. Bueno, parecería que en el caso de telecomunicaciones, pues vienen las dos cadenas de televisión que ya les anunciaron para dentro de 6 meses, ¿no? Ahora, en las cadenas de televisión, yo no voy a mencionar el nombre de una persona que yo respeto mucho, experto en eso, dice, el problema no está en aceptar una o dos cadenas de televisión más. Dice, si tú quieres, tú no puedes ver nada más desde el punto de vista económico a la televisión. Hay una parte política muy importante. La televisión abierta en todo el mundo es un canal por propiedad. En otras palabras, tú en Estados Unidos, NBC tiene un solo canal, tiene muchos en Regionales. bueno, me refiero de paga, Sí. pero abierto, NBC, ABC, Fox, CBS, lo mismo sucede en Francia, lo mismo sucede en Inglaterra, lo mismo sucede en Alemania. Ese no es el punto, ahí tiene que ser uno solo, porque de una u otra manera, según esta persona, no solamente desde el punto de vista económico generas competencia, sino desde el punto de vista de influencia política. Y la influencia política también se diluye. O sea, lo que dices es, tienes que obligar a que haya un solo. Uno solo. Que se desprendan los Televisa se queda con de las estrellas, Azteca el 13, y lo que tienes que hacer es el 7, el 9, el 6, etc. O sea, evitar que esos dos canales nuevos sean comprados. por Dice, ustedes. eso es lo que te garantiza una competencia. No, O sea, ellos no es una tercera. ellos no pueden comprarlos, ¿eh? Ellos no lo van a poder comprar. Ellos no lo van a poder comprar. Sí. Ahí es un tema, yo creo que es tema mucho más político que económico, porque el dinero de la televisión en México, curiosamente, la televisión mexicana es, en comparación con el Producto Interno Bruto, una de las más baratas del mundo. O sea, el dinero que se gana en la televisión no es mucho. México es uno de los, por ejemplo, Brasil gana 4 o 5 veces más que México en términos de facturación de televisión. El poder, lo importante es el poder político. Entonces, el problema aquí es que si mete 2 cadenas más se van a repartir la facturación, ¿no? Entonces va a dejar de ser mejor negocio, pero va a tener, vamos a ver, mayor capacidad de distribuir el poder político. Ahora, para mí es clave esto, o sea, yo creo que yo voy a observar, vamos a observar con detenimiento qué tan en serio va Peña Nieto contra los poderes fácticos, introduciendo mayor competencia. Es clave este asunto. Para el tema de los trenes, pues es un tema, yo desde el principio veo claro que no va a ser posible hacer eso sin subsidio, ¿no? Sí, no conozco muchos trenes en ninguna parte del mundo que funcionen y que sean rentables en términos económicos. De hecho, tenemos un ejemplo. Desde el gobierno de Fox hay un tren interurbano que opera entre Valbuena y Cuautitlán. Y yo conozco al socio mexicano, es una empresa española, yo conozco al socio mexicano. Y bueno, lo que le puedo decir es que tanto el socio español como el socio mexicano lo que esperan es que terminen un contrato para entregárselo al gobierno. Es decir, no ha sido un buen negocio, ha sido un negocio... No, ni son. Tú no puedes encontrar en el mundo un metro, por ejemplo, privado. No existe. Entonces, si se quiere hacer como un proyecto público-privado, pues, y la idea de que el gobierno no va a meter dinero, pues podría ser medio falaz, ¿no? Que a la larga lo terminas rescatando. A lo mejor no lo tienes que meter al principio, lo que tienes es un financiamiento fuera del balance. Entonces yo creo que sería bueno, yo estoy a favor de que haya los trenes, ¿sí? Pero yo creo que hay que ser realista y reconocer que esto va a tener un costo. Es que llega parte del pacto, es un proyecto de AMLO. ¿Sí? Es un nuevo proyecto de AMLO. Sí, yo creo que está bien y yo creo que la idea también y la idea fuerza planteada de desarrollar la infraestructura en el eje sur-sureste es otra idea clave, ¿no? Para el país. La idea de
y yo creo que tendrá que ver, o sea, hay cosas, hay pequeñas cosas que se pueden hacer que tienen grandes impactos. Por ejemplo, a México le faltan gasoductos, oleoductos, y ahí yo creo que hay cosas que si se hacen le pueden dar a México algo de crecimiento y que no son necesariamente dramáticas. Tú decías, es que las reformas de la productividad total factorial van a tomar mucho tiempo. Sí, no va a haber, no puedes darlas por decreto. Es la suma de muchas cosas que hagas. Pero, por ejemplo, conectar a la frontera de Texas con varios gasoductos hacia el Bajío, hacia las zonas industriales de México, hacia Monterrey, eso te va a generar muchas ganancias, no solamente en el proceso de la construcción de la infraestructura, sino que va a liberar una restricción importante al sector manufacturero mexicano, que hoy no es más competitivo porque tiene que pagar un gas mucho más caro del que podría estar obteniendo si el país estuviera interconectado. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en el tema de infraestructura que pueden dar resultados. Ahora, finalmente, sobre los trenes, yo insisto sobre eso, es decir, lo ideal sería que se reconozca de una vez que eso va a tener un costo fiscal, porque si no, lo que va a pasar es que lo puedes meter como un pidireca, ¿no? O sea, al principio aparentemente nadie lo paga, todo es el sector privado, pero a la larga se revierte como hacia el sector público, porque francamente no creo que vaya a ser rentable el negocio de tren de pasajeros. Si lo fuera, el sector privado estuviera ahí operando. ¿Algún otro comentario? Pues a nombre de la División de Economía y del CIDE les agradecemos mucho que hayan venido a esta conferencia de prensa. Muchas gracias a nuestros profesores expertos. Esperen la nota y obviamente los materiales en nuestra sala de prensa dentro del portal institucional en internet, y los esperamos para el próximo trimestre, ¿no? Que podemos ofrecer otra conferencia de prensa para evaluar cómo va. Ya veremos las iniciativas que se presenten como consecuencia del pacto, ¿no? Ya veremos la secuenciación de las cosas.